Pero Luis, Coincidimos. vos le aprobás el acuerdo con el fondo mañana y el lunes o viernes te suben las retenciones. Pero Y para sorpresa de nadie, este 19 de marzo el kirchnerismo volvió a subir las retenciones para las exportaciones agropecuarias. Apenas 15 días después de que el mismo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había prometido que no iba a haber cierre de exportaciones ni aumento de retenciones. Pero claro, como para este gobierno la palabra tiene menos valor que un billete de Monopoly, el ministro no cumplió con ninguna de las dos. Porque el 13 de marzo, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, firmó la suspensión de las exportaciones hasta nuevo aviso, que es lo mismo que decir hasta que se nos ocurra cuánto le vamos a fajar de impuestos. Mismo subsecretario que en febrero andaba tuiteando de que era hora de exportar más, y después él mismo firmó el cierre de exportaciones. ¡Qué congruencia! Tiene sangre de político. Y por supuesto ya tenemos la suba de retenciones para exportaciones de soja y de trigo, que solo van a ser el principio de los impuestazos que se vienen con la excusa del acuerdo con el FMI y la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque claro, cualquier cosa viene bien para echarle la culpa y así nunca hacerse cargo de sus cagadas. Pero ahora, más allá de que el campo claramente es el enemigo número uno del kirchnerismo, porque desnuda su incapacidad para generar riquezas, Bueno, incapacidad de generar riquezas de manera honesta, ¿no? yo quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Es legal este decreto que sacó el supuesto profesor de Derecho para subir las retenciones? Bueno, si revisara un pequeño librito que se llama Constitución Nacional, vería que las atribuciones del Congreso, en el artículo 75, literalmente la primera atribución del Congreso es legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y de exportación. Es decir, que una suba de retenciones primero tiene que pasar por el Congreso, lo mismo que se ratifica en el artículo 99, inciso 3, que menciona que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Ni siquiera puede hacerlo a través de un DNU, porque un DNU no puede tratar de normas que regulen materia tributaria. Es decir, que con solo esos dos artículos podemos decir que el decreto 131-2022 del ministro de Agroindustria Julián Domínguez y el profesor de Aquagym Polento Fernández es inconstitucional y por lo tanto no debe cumplirse. ¡Aún hay más! ¿Saben de dónde surgen las legislaciones que regulan los derechos de exportación de los productos agropecuarios? no lo sé, tú dime. ¿Fue acaso en alguno de los gobiernos de Perón? ¡No! ¿En el de Néstor Kirchner? ¡No! En los de Cristina entonces. Tampoco. No, Ulises. Fue en el gobierno de un tal Jorge Rafael Videla. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Sí, así como lo están escuchando. El decreto 131-2022 de aumento sin carnes y Julián Domínguez se basan en dos leyes del proceso de reorganización nacional. La primera es la ley 21.453 de 1976, que establece las normas para el comercio exterior de productos agrícolas, donde en su primer artículo menciona que el Poder Ejecutivo es quien determina qué productos van a pagar derechos de exportación y cuáles no. Luego tenemos la ley 22.415 o Código Aduanero, sancionado en 1981 y que en su artículo 755 establece que es el Poder Ejecutivo quien puede gravar o modificar los derechos de exportación. Cosa que, como vimos, va en contra del artículo 75 y 99 de la Constitución Nacional. Pero bueno, recordemos que estas dos leyes fueron sancionadas en un periodo de dictadura. Lo que si ahora no se respeta la Constitución, imagínense en esa época, ¿no? Y bueno, ni hablar que el Congreso en esa época estaba suspendido y no sesionaba. Ahora, qué irónico, ¿no? Esta gente que todos los años sale marchando pidiendo por memoria, verdad y justicia del proceso de reorganización nacional, por lo visto, cuando les conviene no les molesta aplicar las leyes de este mismo proceso de reorganización nacional. Ese gobierno que tanto critican por ser fascista y neoliberal, y resulta que ellos mismos, el kirchnerismo, aplica sus propias leyes. Al final, ¿quiénes son los fascistas entonces? ¿Los que aplican leyes de la dictadura o los que buscan oponerse a ellas?
Respóndanle en los comentarios, a ver.